Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos de nuevo a su programa Entre Amigos, Tragos e Historias. Los saludan sus amigos Daniel Osuna y Heidi Ochoa. El día de hoy cambiaremos un poco el tema. Les traeremos a una invitada con unas historias paranormales que le han pasado a lo largo de su vida. Así es, amigos, este día toca tema paranormal y para eso tenemos a una gran invitada. Su nombre es Yadiser Chapetti. Hola, buenas noches. Soy Yadiser Chapetti. Gracias por la invitación, Daniel y Heidi. Y pues aquí estamos para contar un poco de mi vida y de todo lo que he pasado, ¿no? Bienvenida Yadiser. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yadiser, me cuenta Heidi que tú desde chiquita has sufrido, o no sé si se diría sufrido, pero te han pasado cosas paranormales. Sí, no sé si decir lamentablemente o bueno, ¿no? Pero sí me han ocurrido cosas y pues... ¿Cómo qué tipo de cosas? Porque a mí no me gustaría, la verdad. A mí sí me daría miedo. Me ha pasado una vez y la verdad no quiero que me vuelva a pasar, porque yo sí la vi, personalmente yo sí la vi dura, pues no sé, yo no quiero nada de eso, sí soy un poco miedoso en ese aspecto. A mí nunca me ha pasado, pero pues tampoco no quiero ni que me pase, porque pues a lo mejor ahí quedo. No, y qué bueno, o sea, qué bueno que no han pasado nada, porque sí son cosas que pues no sabes, si no conoces, pues no sabes controlar, ¿no? No sabes cómo manejarlo. Cómo manejarlo, ajá. Oye, Yadiser, ¿y cuál fue tu primera experiencia paranormal? Bueno, tengo un recuerdo muy marcado y yo tenía como 3, 4 años y yo recuerdo ver colores en las personas. Pues la verdad, pues uno chiquito pues no conoce nada de eso, ¿no? Pero crezco y me entero pues que se le llama el aura. Pero yo recuerdo que a donde iba yo con mi familia, o sea, yo miraba, no a todas las personas yo les miraba esos, ¿cómo se puede decir? Esos colores. ¿Pero cómo eran? ¿Como destellos? Como, te puedo explicar, como cuando revientas una burbuja. Esas... burbujas de jabón, ¿dices? Sí, ajá. Ah, ok. Como una estela, como un no sé. Un brillo. Sí. Y para serte sincera, o sea, el color que me daba mucho miedo, el que me alteraba, era un rojo. Y la verdad, para serte sincera, no conozco un rojo como el que yo les veía a las personas. Entonces, esa fue la primera vez que yo pues miraba, ¿no? ¿Pero miraba. ¿Por qué te daba miedo ese color rojo? No lo sé. No sabes, la persona a las personas que le mirabas ese color eran como malas, o puedes asociarlo con una persona mala, ese color rojo que les mirabas, o no tiene nada que ver. Recuerdo a una persona en específico, era un señor ya mayor, y él iba caminando en la calle y yo iba estaba chiquita, ¿no? Y iba con mi mamá y todo. Y yo recuerdo haberlo visto caminar y esa como brumita, como vaporcito, no sé cómo explicarlo porque es en sí está alrededor. Yo lo miraba alrededor como de esa persona, capita. Ajá. Y era un color rojo muy bonito, no voy a decir que un color apagado, no, muy vivo. Y fíjate, y ahora puedo recordar que desde ese punto ya mi cuerpo me daba señales, ¿no? Porque sentía como una vibración en mí y no sé realmente porque en específico el color rojo me alteraba, me ponía como una taquicardia y todo. Entonces, qué curioso, ¿no? ¿Y qué otros colores veías? Miraba un lilita, miraba varias veces. Recuerdo así como una bruma gris o negra, no sé cómo lo puedo decir, pero era oscura. Como una mancha. Sí,
Y ya de cuenta que, pues, no decía, ay, ¿qué es esto? O sea, porque pues para mí como que empezó a ser normal en ciertas personas, porque no era como que todo el tiempo lo veía, pues así. Ni en todas las personas. Ni en todas las personas. Órale, qué curioso, ¿no? ¿Y nunca asociaste o nunca investigaste por qué mirabas todos esos colores o qué significaba cada color? O nunca te dio por investigar, por conocer más de eso? Ahora de grande. Ajá. Okay. Pero como son cosas que no entiendes, pues yo lo hablo por mí, ¿no? O sea, no me meto tanto. No me meto tanto en el tema, porque pues no lo dejo fluir en la manera en que me pasan cosas y es como que ya lo dejo pasar, pues no es como que me ponga a investigar. Okay. ¿Y otra cosa que te haya pasado así? Diferentes. Pues mira. Ahora sí, tema paranormal, porque me imagino que eso es más como del aura y como de, no sé, ¿cómo se podría decir? Como el aura, ¿no? El aura no es como tema paranormal, ¿no? Sí. Pues a lo mejor no paranormal, es porque es un don. Pues sí, uno, niña, o sea, una chiquita, pues no sabe, ¿no? Ahora de grande, pues porque empecé a descubrir temas, las personas se acercan, o sea, aunque tú no lo hables, las personas llegan y te enteras de temas que dices, la torre, o sea, yo también miraba esos colores, o yo también miraba esto. Recuerdo, ahorita que me preguntabas del tema ya más paranormal, fue en el kinder. En ese entonces, pues, hubo un campamento ahí en el kinder y nos dejaron, pues, los papás ahí en el kinder, ¿no? Era día de Pascua. Y mi hermana estaba en otro grupo y yo estaba cerca del salón de donde a ella le daban clases. Y pues las maestras nos distribuyeron, ¿no? Y de que aquí vamos a poner las casitas de acampar y vamos a esconder los huevitos para que los busquen. Y era de noche. Y recuerdo muy bien que pues andábamos con linternas y buscando en los juegos que tenía el kinder, en los árboles. Y recuerdo muy bien que antes de que oscureciera bien, una compañera chiquita, ¿no? Pues éramos niñas, me dijo, pues, ¿me acompañas al baño? Y los baños estaban atrás de los salones, pues. Entonces, tenías que darle la vuelta a los salones y pasar por un pasillito donde tenían 2 botes llenos así de agua, los botes azules, esos. Okay, que es de 200 litros. Ándale, ajá. Entonces, pues, antes de entrar al baño estaban otros 2, uno para el de hombres y uno para el de mujeres. Yo veo cómo entra la niña al baño y en lo que ella entra, yo veo salir a una viejita de trenzas largas, así canosa, pero con su mandil, es mandil lo que se ponen pues las viejitas, ¿no? Pues como para cocinar. Ándale, ajá, así sí, para no mancharse. Y chapita, así chiquita. Entonces yo me acuerdo que en lo que ella entró, pues no caí en cuenta que yo vi cómo traspasó a la señora, pues. Pero en ese momento. O sea, pues, que cuando entró tu amiga, iba saliendo la señora y como que se cruzaron, sí. Pero tu amiga atravesó a la señora. Ajá. ¿Y tú lo viste eso? Sí, yo lo vi y la verdad no me dio miedo, pero como que yo dije, pues una señora entró al baño, ¿no? ¿No caíste en cuenta? No. Entonces, cuando veo que la compañerita pasa a la señora, no le pasó por el medio. O sea, le rozó el brazo, me cuenta, le tocó el brazo, pero no chocó ni nada. Como si hubiera chocado, pero la traspasó. Ajá. Entonces la señora iba con la mirada para abajo, así, no me miró, pero iba directo a mí. Cuando ella estaba un poquito más cerca de mí, se desvaneció. Y es cuando, como te digo, no se fue como humo, no fue así como que se evaporó, no. Fue como cuando revientas una burbuja de jabón. Y esas como destellos. Sí, esas, no sé cómo explicarlo así, pero sí, ese como tipo chispitas. Ándale, ajá, se desapareció enfrente de mí.
Entonces me dio mucho miedo. Ahí sí dije, o sea, esto no es normal, ¿no? ¿Gritaste? No. ¿Lloraste? Me paralicé. No, O sea, me paralicé, no entré al baño, la niña salió y nos regresamos pues al convivio, ¿no? A lo que estábamos haciendo en el campamento. ¿Y no le dijiste a tu maestra ni a nadie? No, estaba paralizada, o sea, de que en shock, o sea, porque se acercó tanto a la señora y se me desapareció enfrente de mí. Cuando en realidad pues dije, es una señora, ¿no? Es una señora que va saliendo del baño, pero no caí en cuenta que mi compañera la cruzó. O sea, hasta que se me desapareció fue cuando ya, pues, sí fue impresionante, ¿no? Sí, pues me imagino. ¿Cuántos años tenía? ¿Como 5? Sí, ¿Cuántos ajá. años era el kinder? ¿Los 5? Sí, ajá, los 5. Sí, imagínate vivir esa experiencia a los 5 años, ¿no? Sí. O sea, ¿qué te puedes esperar? ¿No te traumó? Lo que me traumó fue lo siguiente. Se hizo de noche y como les platico, que andábamos con las linternas, entonces yo andaba ahí pues buscando, como que se me olvidó, ¿no? El momento lo que había pasado y andábamos buscando los huevitos, los huevitos sorpresa, le digo yo. Y no me van a creer, pero hay un árbol y todavía existe ese árbol en ese kinder. De verdad que yo vi la figura del diablo como la pintan en la televisión. En la lotería. Ah, O sea, rojo con la cola, moviéndola. Y estaba parado entre las ramas en lo alto de ese árbol. Entonces ahí sí yo recuerdo que yo fui y le dije a la maestra. Me poniendo chinito. No, sí, yo también. Yo sabía que con esta invitación, Daniel y Heidi, yo iba a revivir muchas cosas. Porque uno pequeño, pues con el tiempo se te va olvidando, ¿no? sí. Y lo más traumante, pues los vas bloqueando porque nadie te cree, o sea, y eso pasó conmigo, la verdad. Sí, pues lo quieres olvidar. Sí. ¿Y qué otras experiencias has tenido? Uy, mijita. Muchísimas. ¿No? Y así terminó esa noche, o sea, con eso. Sí, ya, pues obviamente las maestras no... Sí, No te les creían. dijiste. Sí, yo recuerdo, María se llamaba mi maestra, y yo le decía, es que mire, y yo lo veía, y ella, no, mijita, no es nada, no hay nada, y yo así como que alterada buscando a mi hermana. ¿Y qué hacía el diablo? ¿Te estaba viendo? ¿Qué hacía? Di cuenta que estaba observando a los niños, así, o sea, viendo lo que estábamos haciendo. Como un guardián arriba del árbol. Sí, ajá, y rojo, así como lo pintan en la lotería. Yo lo vi y no es la primera vez que yo veo esa imagen, ¿no? Ese ser. Oye, Yadi, y ahorita que dices, pues que vistes al diablo y de color rojo, no es el mismo que mirabas en el color de las personas cuando estaban más chicas, porque el color que mirabas en las personas te pasó cuando estaban más chicas, ¿no? Antes de ir al kinder. Ahorita que ya de grande y que nos estás contando esto, no lo asimilas como que, mira el color que yo le miraba a estos señores, es el mismo color que tenía el diablo. No, No. la verdad no. Es Muy diferente. muy diferente. Ajá. El del diablo es más chillón, o cómo lo mirabas. Haz de cuenta que yo lo veía ardiendo, así. En lumbre, así. Sí, como yo lo quemado, veía, o sea. yo veía rojo, amarillo, naranja. Haz de cuenta que como si estuviera lumbre, pero yo miraba como si fuera la persona. No recuerdo si yo vi cuernos, no. Yo miré la pata de cabra, la cola moviéndose y lo rojo. O sea, yo no... Sí, me pongo un chinito. Ahorita que estás recordándome eso de los colores, hubo una vez que también recuerdo haber visto un color azul. Y en lo que yo voy creciendo y todo, yo buscaba esos colores porque decía, ay, pues es que esos sí son bonitos, ¿no? Yo decía, qué bonitos los colores. Pero no, la verdad no. ¿Nunca los has visto? Nunca he visto un color azul como yo lo veía. Y si tú investigas, si tú buscas sobre el aura, pues ponen colores, ¿no? Te van diciendo ese color significa el otro eso y así. Pero te lo están como representando para que te des una idea. Así lo pienso yo. Porque los colores
que manejan así sobre este tema, pues yo la verdad son diferentes. Son muy normales los que manejan, ¿no? Sí, pues como para que te des una idea, ¿no? De lo que... Y no te sabes ningún significado de los colores. Fíjate que el azul, recuerdo mucho del azul, hablan, no sé, no me hagas caso, investiguen y todo, ¿no? Pero dicen que el azul es como para las personas como que predican, que hablan mucho, que... ¿Sí me explico? No he investigado más, la verdad. Pero sí me acuerdo mucho del color azul. Hace poco también me pasó que volví a ver ese color azul tan bonito y fue de una persona que estaba predicando. Ah, sí, pues estaría padre que alguna persona que nos está escuchando, ¿no? Que nos escribiera un mensaje y que nos dijera, ¿sabes qué? Mira, el color azul significa esto, el rojo que tú mirabas. O a lo mejor no el que tú mirabas, pero el color rojo significa esta otra cosa. Sí, que sepa algo sobre la obra. Sí, pues que sepa algo más, pues más a fondo. Sí. Estaría padre que alguien nos escribiera un comentario y nos explicara todo eso. Oye, Yadi, y volviendo a lo del tema ese que dices que miraste al diablo cuando estaba chiquita. El olor, porque ya ves que dicen que cuando se aparece el diablo, que huele a azufre, que a pólvora, que a huevo podrido. ¿Tú recuerdas algún olor así? Sí. Sí, es tan real. Ese mismo día, cuando tuviste al diablo, en ese rato tú lo percibiste, el olor. Sí, la verdad sí. Sí es cierto eso sobre los olores. Órale, no, pues la verdad, qué miedo a mí no quiero nada de eso en mi vida, la verdad. No, sí es algo que, pues... De chiquita, pues, obviamente me dio muchísimo miedo. Y luego, pues, imagínate, ¿no? Que le platiques a tu familia y que no te crea. Exacto, eso te iba a preguntar, por ejemplo, tu familia, tu mamá, ¿se lo contaste? Pues, les tocó vivir cosas. Ah, también. Conmigo, sí. O sea, a ellos también les pasa, no nomás a ti. O sea, vieron todo lo que me pasaba a mí. O sea, lo vivieron conmigo. Todo lo que me pasaba a mí, ellos lo vieron, pues. Por ejemplo, si tú mirabas algo, ellos también lo miraban. No, pero veían ellos miraban mis reacciones. Tus reacciones. Sí. Fíjate nomás. Sí. No, pues, sí, te voy a contar algo, verás. ver. Mi mamá platica que, como ahorita en el principio te decía, muchas veces pasan cosas y no las platicas porque como no te creen, pues las bloqueas, ¿no? Y esta es una parte de que pienso que lo bloqueé porque mi familia cuenta que también cuando estaba pequeña algo vi en la habitación de ellos, de mis papás, y escucharon un grito muy feo, pues mío, y cuando fueron a la habitación me vieron pegada en el respaldo de la cama. O sea, me metí entre el respaldo y la pared, o sea, ¿sí me explico? Sí, estaba o sea, en medio. Pero estaba muy separado. No, dicen que yo estaba agarrado así arriba y que yo les apuntaba así para un lugar, ¿no? O sea, tú estabas como asustada. Sí. Tú te metiste ahí. Dice mi mamá que no me podían ni ella, ni mi abuela, ni mi papá. O sea, no me podían quitar de ahí, de la fuerza que yo tenía. O sea, tú estabas agarrada. Agarrada del respaldo de la cabecera de la cama. Ajá. ¿Y qué mirabas o a qué apuntabas? No recuerdo, es lo que te digo, a lo mejor lo bloqueé, porque a lo mejor fue un trauma y pues mi cerebro lo bloqueó. Es todo lo que recuerdas. Es lo que me platican. Ah, ok. Ellas me platican eso, pero en la casa donde vive mi mamá, sí pasaron muchas cosas. Yo ahí... Como cuentan, ¿no? Que los niños tienen amiguitos imaginarios. Yo también lo tuve, pero pues ni tan imaginario porque para mí era un niño normal, ¿no? Nunca me dio miedo. Sé su nombre, es Miguel. ¿Jugabas con él? Jugué con él. ¿Miguel sí. qué? No. No, Miguel. Y te lo puedo describir porque era un niño de mi edad, pues era un niño chiquito así. Tenía un pantalón
Levi's, así, unos Converse. Yo no entiendo por qué le miré unos Converse, porque en ese entonces yo no sé si ya se veían, no sé, ¿no? Su cabello era rubio, de honguito, y era bonito. Yo no tengo un mal recuerdo de ese niño, ¿no? Nunca te hizo nada malo. Nunca. Al contrario. O sea, mi hermana lo llegó a ver, pero mi hermana también bloqueó muchas cosas. O sea, sí. ¿Y nunca investigaste si a lo mejor vivía ahí antes o esa casa siempre ha sido de tus papás? De mi papá. Me cuenta mi mamá que cuando ella se va a vivir a esa casa, pues no pasaba nada. Entonces, no sé en qué momento yo comencé a pasar por cosas ahí en esa casa, sinceramente. Pero la mayor parte de mi vida pues pasó ahí, ¿no? O sea, lo vivía en esa casa. Como te comento, el niño ese que yo miraba, yo platicaba con él. O sea, yo le llegué a preguntar quién era su papá, dónde vive y todo. Y te voy a pues decir cómo es la casa, ¿no? Creo ya la conocen. Pero antes, en donde era la habitación de mi hermana, pues había un hoyo. Pero antes de que estuviera ese hoyo, platica mi mamá que mi hermana le decía a mi papá, ahí abajo hay 2 habitaciones. ¿Tu hermana? Sí. ¿Y ella cómo sabía? No sabemos. Entonces... Abajo en el hoyo. Abajo de la casa, de la habitación de ella. Ajá. Ella le decía a mi papá, ahí abajo, o sea, le apuntaba al suelo, ahí abajo hay 2 habitaciones. Pero tú decías que había un hoyo, ¿no? Sí, porque cuando mi hermana le decía a mi papá, ahí abajo hay 2 hoyos, hay 2 habitaciones, decía. Pues en la locura y todo, mi papá dijo, vamos a ver, y que va encontrando 2 habitaciones abajo. ¿A poco sí? Sí. Normales, de material. Pues era de tierra, piedra, sí, pero eran como 2 cuartos y tenía acceso para el último hoyo, o sea. Y si se fijan bien, hasta tiene respiradores porque de cemento, ¿no? Tienen hoyos así. Y eso se mira del lado del vecino. Entonces, encontraron esas 2 habitaciones y pues nosotros con el tiempo, pues mi mamá empezó a guardar ropa de nosotros, o sea, los agarraron, esas habitaciones. Sí, metíamos en bolsa nuestra ropa, lo que no ocupábamos lo guardábamos en la primera habitación, ¿no? Porque pues estaba, el último cuarto estaba muy, muy profundo, pues. Entonces se notaba la humedad, se notaba el olor y todo, y mi mamá usó la primera habitación, ¿no? O sea que era una habitación y abajo de esa habitación la otra. No, o sea que no estaban al mismo nivel las 2. No. Era como un tercer piso para abajo. Ándale. ¿A poco así? Como sótanos, pues. Ajá. Sí. Como ¿Y estaban sótanos. como amueblados? O... No, era piedra, o sea... Y no había nada. No había nada. Yo sí sentía una pesadez. Porque mi papá, pues, puso una escalera súper larga para poder bajar al primero y al segundo, ¿no? Entonces sí, yo sí, siempre que entraba ahí, por curiosa, ¿no? Porque miraba por los respiraderos el patio del vecino del otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, yo sí sentía muy pesado. Obviamente está encerrado y pues te está sofocando, ¿no? Y pues pasó el tiempo y todo y es cuando empecé a ver al niño salir de ahí. o sea que al niño lo miraste cuando abrieron. Sí. No lo mirabas antes. No. No moriría ahí. Yo cuando platicaba con él, yo recuerdo haber preguntado que si dónde vivía y él me apuntaba al hoyo. Pero tú no sabías que había hoyo, ¿sí? No, ya estaba el hoyo. Ah, sí, cierto. No, empezó a salir ya que descubrieron el Sí. hoyo, sí, cierto. Y no creas que que yo hablaba con él así, como estamos hablando, sino como mental, no sé, porque yo nunca abría mi boca, ni yo veía que él abría su boca, ¿no? Nos comunicábamos así. Y él no me decía palabras, él apuntaba,
de hecho, yo le pregunté que si quién era su papá. Y no sé cómo, o sea, cómo fue que él me describió a un indio con su penache y una pluma así para arriba. ¿A poco así? Ajá. Y yo tuve una visión. El momento que él me estaba pues describiendo al papá, yo lo miré al señor gordito, así narizón, cabello largo, canoso, con su penache, así con una pluma. O sea, yo lo vi y pues, a de cuenta que él vivía ahí en el hoyo. O sea, él vivía Sí, ahí. sí. Oye, pero sí está medio raro, ¿no? Porque dices que el niño era güerito. Era güero. Ujú. Sí, entonces no te estaría describiendo a alguien más. A lo mejor, no sé. No quiero decirlo, pero a lo mejor el que lo mató. No sabría, pero porque, como te digo, el niño tenía otra vestimenta, el niño... Muy diferente. Con Converse. Sí, o sea, Nada que ver. e incluso Heidi aquí está de testigo, o sea, esa habitación de mi hermana, cuando existía el hoyo, hay pisadas de tenis chiquitos. Ujú. ¿A poco? Sí, y atraviesan lo que es, salen del hoyo y atraviesan el cuarto de mi hermana y salen todavía las pisadas al cuarto de lavado que tenemos atrásito, ¿no? En el patio de atrás. Y esas huellitas no se borran, o sea, ahí están. Ahora arreglaron el cuarto de mi hermana y obviamente se borró, pues ya hay vitropiso, Porque ¿no? pues, Ya sí, no se miran las huellas. Y el hoyo se tapó. Ahora que se arregló el cuarto, pues ese hoyo se rellenó y se selló. O sea, los dos cuartos quedaron bajo tierra ya. Sí. Y ya no se mira el chamaquito. Pues en aquel entonces, pues estábamos chiquitas, ¿no? Estábamos en la primaria, pero ese niño nunca salía de mi casa. O sea, si yo iba a la escuela, él no iba conmigo. Ahí se quedaba. Ahí era. Cuando yo me metía a mi casa, él estaba. Así. Sí, pero cuando taparon los hoyos, se dejó de ver al niño. Ahora de grandes, ya mayores. El hoyo lo taparon ya de grandes. Sí, hace ustedes. poco, hace como 1 año o 2 años Ah, atrás. ok. Cuando ok. arreglaron el cuarto de tu hermana, ¿no? Sí. Ujú. ¿Y a qué edad dejaste de ver ese niño? Lo dejé de ver una noche en especial. Son cosas fuertes que pues lamentablemente una niña tuvo que vivir, ¿no? Recuerdo una noche, pasaron muchas cosas antes de esa noche, ¿no? Yo a ese niño ya lo sentía como mi hermanito, como mi Alguien de amiguito. la Sí, familia. yo ya estaba a gusto, yo ya lo veía y me sentía tranquila. Y lamentablemente, pues, cuando una familia está destruyéndose en la manera dividiéndose, ¿no? Pues, imagínate, ¿no? Escuchar peleas, el que te estén pasando cosas a ti, lo platiques y no te crean. Mi papá sí me creía porque mi papá también le tocó vivir a él cosas en esa casa. Incluso toda la familia, cuando escuche este audio, va a llegar la familia y va a decir, sí, yo confirmo. Mi mamá en su habitación tenía un calentón de eléctrico que tú tenías que moverle para prenderlo y apagarlo. Dice mi mamá que mucho antes mi papá ya tenía como, para ella eran alucinaciones, ¿no? Tuyas. Porque de mi papá. Ah, Porque mi papá llegó a un punto donde ya tapaba los espejos, las ventanas. ¿Tan así? Sí. O sea, que a él sí le hacían daño o él sí tenía más miedo. Pues mi papá como más para protegerse y no sentir que lo estaban viendo, me imagino, ¿no? O sea, el tapar los espejos, ya ven que dicen que son portales. son portales. Porque si llegó un punto mi papá en donde ya perdía así la razón y decía, es que mira, ahí está, y ellas no lo miraban, mi hermana y mi mamá, ¿no? Porque yo sí lo veía. Entonces llegó un punto muy, muy grave, ¿no? En la manera en que hacía cosas que te quedas como que, hey, ¿por qué? O sea, Se está volviendo loco, decía. sí, ¿no? Imagínate mi mamá, ¿no? Entonces recuerdo mucho que mi mamá nos platicaba ahora de grandes que mi papá le hablaba al calentón y lo retaba y que le decía, a ver, apágate.
a ver, Ahora enciéndete y así, y que ella veía, pero que ella creía que era, como una falla. sí, que ella creía eso, ¿no? Y una noche en que yo estuve con ellos ahí, y tómala que me va tocando ver a un viejito sentado arriba del calentón. Y prendiendo. Sí, yo estaba dormida. Yo recuerdo que me quedé dormida y me desperté porque escuchaba a mi papá hablar. Entonces yo estaba en el medio de la cama de ellos, ¿no? Durmiendo con ellos. Y yo escuchaba que le decía, a ver, apágate. Y a ver, enciéndete. Y yo me levanté y lo primero que vi, imagínense, ¿no? Un señor sentado con las piernas abiertas arriba del calentón chiquito ese, porque estaba chiquito, con una mirada de odio que nunca se me borra. O sea, nunca se me ha borrado esa mirada hacia mi papá, porque a mí no me miraba. El señor tenía esa vestimenta de antes de como los pantalones de esos. De tela, sí. Así de tela, sombrero ya desgastado. Moreno el señor, con una cara tan horrible. O sea, lo miraba así a mi papá, como muy enojado. Y sus manitas, su mano, cuando mi papá le decía, a ver, enciéndete, y lo encendía el señor. Yo veía cómo él movía la mano y encendía. Y a ver, apágate, no que muy cabrón, le decía mi papá. Ay, perdón por la palabra, no, pero yo recuerdo mucho que mi papá lo retaba. Y obviamente a mí me dio mucho miedo y yo me acuerdo que me tapé con la cobija toda así. Y yo, pues ya pasaban cosas ahí en la casa que pues sí, ¿cómo explicarlo, no? Pues sí, no. Y el señor no le quitaba la mirada de encima a tu papá. No, y era una mirada de odio. Así o sea, tú lo mirabas como medio agachadito, pero te estaba viendo y como enojadísimo, así. Y me acuerdo de haberle visto ojos, o sea, no cuencas como dicen que han visto y todo. No, a mi papá lo miraba con mucho odio. Así. No, hombre. No, yo hubiera salido corriendo la primera noche. Y desde entonces tu papá te cree o te empezó a ver eso. Cuando crecí yo le platiqué todo. O sea, yo miraba esto y yo pasé esto y mi papá así de que es que no puedo creerlo. O sea, yo creí que yo nomás lo veía o así, ¿no? Hubo otra noche que se ríe mucho mi familia de mí porque ya, pues como te digo, desde chiquita hubo familia que me tachó como loca. Desde chiquita, o sea, desde chiquita. Y yo preferí callarme. Entonces hubo una noche, todavía vivía mi papá ahí con nosotros, y hubo una noche que nosotros teníamos timbre en la casa y nos estaban tocando, nos estaban toque el timbre, y escuchamos que de la esquina de la habitación de mi mamá en el techo caminaban así recio y se paraban en la otra esquina y luego se regresaban y nosotros pues se subieron al techo. O sea, y mi papá dijo, vamos y revisamos. Entonces, cuando estábamos en el pasillo, mi pasillo era larguísimo. O sea, de la entrada de la casa hasta el patio trasero. Era largo ese pasillo. Y la casa siempre fue muy fría. Hacía mucho frío siempre en esa casa. Entonces, yo recuerdo que estábamos en el pasillo y se seguía escuchando el timbre, pues. Y yo fui con mi papá al comedor para asomarnos en la ventana para el patio de enfrente donde estaba la puerta para entrar, ¿no? O sea, el timbre y todo eso. Y mi papá, no, pues que no es nadie, yo creo que se trabó el timbre. Y yo, ¿cómo que no es nadie? Le dije. Ahí estaba. Sí, estaba un gordo, una persona gorda con sudadera amarilla, de espaldas recargado en la reja, con el brazo metido tocando el timbre. No, hombre, qué miedo. O sea, estaba de espaldas, ¿no? Estaba de espaldas y yo le decía a mi papá, y hasta el día de hoy yo le recuerdo a mi papá, ¿se acuerda que no me creía? Le decía. Yo le decía a mi papá, pero pa, ahí está el señor. O sea, nunca volteó, no nada, era... Nomás metió la mano entre las rejas así y toque el timbre. Y mi papá, no, pues que no hay nadie. Y yo, ¿cómo que no hay nadie? Si yo lo estoy viendo. Entonces, en ese momento mi papá se fue hacia atrás con mi mamá al patio de atrás para asomarse para el techo.
Y de esto se ríe mucho mi familia y se burla de mí, o sea, mi hermana se quedó conmigo y yo por protegerla, yo le dije, yo me asomo por la puerta de la sala a la cochera y me asomo para el techo, le dije. Y no me van a creer, pero mira, me pongo chinita porque fue algo fuerte para mí, porque yo ya estaba viviendo muchas cosas, sucesos paranormales, ¿no? Algo que no me podía ni explicar yo. Pero cuando yo me salgo por la puerta de la sala de la cochera y me asomo así para el techo, era un gato, como el gato de la Alicia del País de las Maravillas, con una sonrisota de oreja a oreja, dientes picudos, ojos rojos amarillos, no sé cómo era, negro, con cuerpo de Barbie. ¿Con cuerpo de Barbie? Cuerpo de Barbie. Y nadie me cree, y estoy 100% segura que mi hermana lo vio porque salimos corriendo. Entonces son cositas que empecé a recordar, porque la verdad no lo bloqueé porque nadie me creía, pues. No, pues qué bueno que viniste, están buenas tus historias. No, hay mucho todavía, pero sí, la verdad, pues lamentablemente como niña chiquita no tuvo que pasar. Yo recuerdo de una vez que me dijiste que viste algo, que estabas bailando, creo, ¿no? O que estabas girando. Oh, sí. A ver, ¿nos puedes contar? Bueno, yo desde chiquita comencé a cantar. Muy chiquita dice mi mamá que con mi papá me la llevaba. Él toca guitarra y en aquel entonces pues mi papá se grababa, componía canciones y él tocaba la guitarra y me la llevaba con él, ¿no? Entonces yo te estaba hablando en la primaria, primero de primaria, segundo, yo ya me sabía todo el disco de Selena Quintanilla, o sea, yo empecé a cantar con la música de Selena y fue una adicción, o fue, ¿cómo se le puede decir? Al punto de llegar a estar una obsesión, al punto de llegar a estar en la sala en oscuro y bailando y cantando. Sí, o sea, todos los días, en la mañana, tarde y noche, yo estaba cantando. Y bailando. Mi mamá empezó a notar que ya no era normal, porque me buscaba en la habitación o me buscaba y me hablaba y no le hacía caso, y cuando iba a la sala tenía que pasar ella por todo ese pasillo para llegar a la sala, ¿no? Y encontraba las luces apagadas, pues. Y a mí me veía que yo giraba, bailaba los pasos de Selena Quintanilla. Y yo bailaba y les voy a contar así, de que cuando yo empecé a apagar las luces y poner el disco de la Selena, yo giraba. Y cuando yo giraba, alrededor de mí giraban sombras negras. Pero se miraban negras porque no había luz o se miraba más negro que la oscuridad. Eran más negros que la oscuridad. Como si, ¿cómo les explico? Ya ven que Selena hace como giros así, ¿no? Entonces lo que hacía yo era girar, extendía mis manos y giraba por toda la sala, dando vueltas, ¿no? Y me mareaba, ¿no? Pero sí recuerdo que en lo que yo giraba, miraba muchas sombras dando vueltas a mi alrededor también. Entonces, cuando llegaba mi mamá, pues pegaba un brincote yo, ¿no? Porque, hey, ya vete a dormir. Y ya es noche. Y sí, de verdad, o sea, era día y noche en que yo me la pasaba. Salía de la escuela, iba y ponía el disco de Selena o el cassette. Y así, o sea, alguna oportunidad yo estaba cantando. ¿Y cuántos años tenías ahí? Pues ya estaba en la primaria, ya estaba en segundo. Primero o segundo, más o menos. 6, 7, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Uh-huh. ¿Y no te daban miedo esas sombras? Sí. Pero era... Y aún así bailabas sin luz. Sí. Era una obsesión. Entonces no te daban tanto miedo, ¿no? No, creo. Es que sentía frío, o sea, era como que decía, ¿y qué es esto? Yo me imaginaba que yo me mareaba y veía eso, pero no. Yo veía las siluetas grandes
y giraban lo que yo iba girando y ellas iban girando conmigo. Entonces ya llegó un punto que hasta mi mamá me tiró a la basura. Ella dice que no, pero yo ya no encontré el disco ni encontré el cassette y ahí se me terminó mi carrera, ¿no? Tu carrera artística de la Celina. De las Celinas como doble, ese. como la doble de la Celina. Sí. Yo digo que sí fue tu mamá la que te lo tiró. Se Que lo vaya a escuchar. Se había enfadado. Decía, no, esta está más loca que yo. No, sí, no. Y hasta el día de hoy le digo que no le perdono eso porque pues me encantaba cantar, me encantaba. Pero sí, ella me dijo, no, es que ya... Es demasiado. Es demasiado y ya llegaste a un punto donde ya no es normal que estés en la noche en la oscuridad y haciendo lo que haces, o sea, no, ya no, me dijo. Y le agradezco mucho eso a mi mamá porque a raíz de eso, cuando ella me tira el cassette, el disco, comenzaron a pasarme más cosas. Así como de que, le tiraron el cassette, vamos a hacer peor. Pues no, le agradezco el que me haya quitado ese disco y ese cassette porque yo no sé a qué punto iba a llegar. Pero a raíz de que ya no iba así a la sala en oscuro y todo, mi mamá ya nos mandó a cada una a nuestras habitaciones, ¿no? Y en mi habitación, o sea, fue un tormento. ¿Pero por qué? Pues mira, había noches que no te dormía. Yo te decía, esta mañana fue de este color. Esta mañana fue de este tal color. O dormía un día sí, un día no. O 2 sí, un día no. A ver, explícame eso como de que esta mañana de un color. Sí, porque batallaba mucho para dormir. Entonces, haz de cuenta que yo me ponía en mi ventana. Yo me ponía en mi ventana o acostada en la cama, volteaba a la ventana y yo veía cuando salía el sol y cómo iba saliendo, ¿no? Y se miraba, me acuerdo mucho de un lilita, rosita, naranja. Y yo le decía a mi hermana, este día amaneció de este color, le decía. Okay. Entonces, no dormía porque yo ahí comencé a soñar con personas que pues que no conozco, o sea, no conocía. Empecé a soñar como me decían cosas en otras lenguas porque no era un español, no. Y lo que soñaba empezaba a pasar. Entonces sí, fue como, ya no quería dormir porque al día siguiente pasaba o a los días. Y fíjate, de niña empecé a contar los días y siempre al 7º día, siempre se cumplía lo que soñaba. Tus premoniciones. Pues ahora entiendo que se puede llamar así, ¿no? Fíjate que yo también tuve un tiempo, pero yo estaba un poco más grande. Yo creo que yo tenía como unos 10, 11 años más o menos. Pues también empecé a vivir algo parecido así, porque también igual, o sea, de que me dormía y lo que soñaba al día siguiente o a los días también se cumplía. No eran cosas malas, eran así cosas pequeñas, o sea, sin chiste, así por ejemplo de que vamos a jugar a tal cosa, o sea, no más, o sea, de que soñé que jugamos algo y se cumplió. Y yo recordaba y me quedaba yo, ¿por qué? ¿Por qué se están cumpliendo? Y todos los días era lo mismo. Y de repente se acabó, ya no me volvió a pasar eso de que soñara y se pasara. O sea, ahora ya de grande sí me ha pasado 1 o 2 veces, pero ya no como antes de que todos los días. Seguido. Ajá, bien seguido. Sí, también pasó de que estaba en mi cama y me dormía y sentía que me levantaba.
sea, sentía que mis piernas se levantaban para arriba, así, ¿no? Se levantaban. Y cuando ya sentía que estaba muy arriba, despertaba y ¡paz! Caían mis piernas. Solo tus piernas. Sí, o sea, sentía que mis piernas se levantaban. Levitaba mis piernas así para arriba, ¿no? Y me daba mucho miedo dormir y que me pasaran cosas así pues, sí, cosas inexplicables, ¿no? Cuando se te levantaban las piernas, ¿no sentías como si alguien te las agarrara y te las levantara? No. Sentía así como cuando flotas. Cuando flotas así. Y varias veces Cuando flotas en el agua. Sí, así como que como una plumita, ¿no? No sé si me expliques. Pues la verdad nunca he flotado. Menos como una plumita, ¿verdad? Así como que, ay, no sé, pues no sentías ni que te agarraran ni pesaban, era solamente tu... Como si no pesaras. Sí, como si así no como una hubiera plumita, gravedad. así como... Como si tus pies tuvieran helio. Sí, pues así como que no... Solamente se levantaban y cuando despertaba, pues rebotaban mis piernas en la cama, o sea, caían, ¿no? Y me pasó varias veces. Y ya no quería dormir, ya no... También recuerdo haber escuchado pisadas como que las arrastraban. O sea, no sé si... Cuando uno camina arrastrando los pies. Sí. Entonces era el... No sé si se escucha, pero era como el... así. Y se acercaban, yo ya caí en una parálisis, ¿no? Siempre mi cuerpo me anunció. Ahora que lo pienso, siempre mi cuerpo me alertaba porque se me tapaban mis oídos y comenzaba una vibración en mí. O sea, temblaba con una taquicardia, pero era diferente. Puedo como dar ese ejemplo, pero era como una vibración, pero en todo mi cuerpo. Entonces, cuando pasaba eso, siempre ocurrían cosas, ¿no? Entonces, también fue muy frecuente eso de escuchar que arrastraban los pies. Y cuando llegaban, o sea, yo sentía cuando llegaban a mi cama y se me ponían en el oído y me respiraban y se me movía el cabello. O sea, se me movía el cabello, empecé a escuchar así como muchas voces, mujeres, niños, hombres, no sé, pero eran como demasiadas. Si hubiera muchas personas. Sí, y en otras lenguas. No entendía, pero era horrible. O sea, yo me desesperaba y cuando caías en sí, o sea, me levantaba y era una taquicardia horrible, casi se me sale el corazón por la garganta, así. Entonces sí, era como súper fuerte, ¿no? Porque pues ya no sabía ni a quién decirle, porque pues no, nadie me creía. Comencé primero con los sonidos. Escuchaba cómo se me acercaban, cómo me respiraban y se me movía el cabello, se me movía Y era todas las noches eso. Todas las noches cuando yo dormía en mi habitación, era el que arrastraban los pies y se me acercaban y me hablaban y gritaban y era horrible porque pues no podía salir de ese trance, ¿no? Después ya fue más físico el ataque. Yo ya miraba y ya se me marcaban a mí las cosas en mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, en esa habitación donde yo dormía, llegué a ver a algo encapuchado. Y igual, es el que te digo que arrastraba los pies, se me acercaba, gritaba y eran muchas voces. Y yo ya lo veía, de reojo así, yo ya lo veía. Y siempre que terminaba ese trance, ya traía aruñones. Ya mi cuerpo traía aruñones. Pero no lo sentías cuando te los hacían. Ni miraba cuando me tocaban ni nada, solamente yo escuchaba el ruido fuerte así. También en esa habitación me tocó ver cómo yo salía de mi cuerpo,
cómo salí por el techo y miré mi casa. Ahora conozco que pues son viajes astrales, pero era algo que también me daba mucho miedo porque cuando regresaba sentía muy pesado. Así el regresar a mi cuerpo era algo pesado. Pero ahí comprendí que cuando les platico de que se me levantaban mis piernas y todo, yo lo que miraba era mi espíritu salir y yo miraba mis piernas, pero mis piernas físicamente estaban en la cama. Entonces, con el tiempo, pues me di cuenta, ¿no? Que era mi espíritu, mi alma, no sé. Mi espíritu que quería salir de mi cuerpo. Y cuando salía, yo recuerdo haber pasado por el pasillo, pasar al cuarto de mi hermana, al de mi mamá. Yo los miraba dormidos. E incluso una vez recuerdo haberme ido a la calle, así, o sea, y era de noche. Y yo me acuerdo caminar. Mucha gente me ha platicado que dice que vuela. Y como que puedo recordarte dos sueños. Para mí fueron sueños, pero me dicen que no fue un sueño, que sí fue un viaje astral y sí volé. O sea, yo sentía que estiraba mis manos hacia atrás y yo volaba. Así. ¿Y no te daba miedo cuando vivías eso? Cuando yo miraba ese ente encapuchado sí me daba mucho miedo. Cuando empezó eso de salirme de mi cuerpo, al principio sí me daba mucho miedo, la verdad. Sí me daba mucho miedo, pero cuando empecé a volar, el sentir el aire en la cara, el sentir... Y no sé cómo explicarlo, pero yo no volaba por la ciudad de Nogales. Yo volaba por otras partes, como que yo me pasaba a otro lugar, a otro país, no sé, porque yo recuerdo haber visto un lago o era un mar congelado. Yo miraba gente patinando, y recuerdo también ver en esa parte donde yo veía gente con gorros patinando que volteaban al cielo y se asustaban y decían, ¿qué es eso? Si yo escuchaba que decían, ¿qué es eso? Y me apuntaban, o sea, esa gente me miraba a mí. Entonces yo recuerdo que miré a una niña muy retirado de esa gente y lo que hice fue agarrarla. No sé cómo, por eso te digo, a lo mejor fue un sueño, pero fue un sueño que para mucha gente que sabe de este tema me dice, es que eso no fue un sueño. Tú sí viajaste a otro lugar, tú sí te saliste de tu cuerpo. Y son muchas cosas que pues con el tiempo empecé a como a hacer costra. Dicen, no, a hacer callo. Ya no me daba mucho miedo, ya era como que ya me hice, pues. ¿Te acostumbraste? Sí, como que me resigné, así. Ajá. Y a esa niña que agarraste, ¿qué le hiciste? ¿Te llevaste a donde estaba la gente? Sí. ¿O porque estaba muy sola? Sí, y la niña recuerdo que me miraba y no me dijo nada, solamente me miraba con cara de... Era rubia, blanca, la gente también era rubia, blanca. Y estaban patinando y yo recuerdo que era un atardecer, había montañas, pero era un mar congelado. Para mí era un mar, porque era demasiado congelado. Oye, y ahora que estás grande, ¿no has intentado hacer un viaje astral? Pues yo no lo busco, solamente me pasa. Y ya tengo mucho que no me pasa, pero cuando llega a pasar ya es como que ya sé qué hacer. ¿Sí? Oye, y he escuchado en algunos podcasts que, por ejemplo, gente que hace viajes astrales mueven cosas para saber que sí fue real. ¿No has intentado eso? Sí, pero no de que yo lo provoque en la manera en que yo, lo voy a hacer. Ajá, no, es como inconsciente. Y sí me pasó ya de grande, en la casa de mi papá en Sinaloa. Ya de grande, ¿no? Ya en ese tiempo pues era verano porque hacía demasiado calor y no había luz porque con cualquier trueno pues se apagaba, ¿no? Se iba la luz. Y yo cuando llegué ahí a Sinaloa me dio fiebre porque pues andaba en mi periodo. Entonces
empecé a alucinar de la fiebre. Yo, empecé a alucinar y miraba cómo bajaban muchas tarántulas, arañas de diferentes tamaños, y yo así temblando y yo trataba como de calmarme porque ya me había tomado y una pastilla que me habían dado para eso, para que se me bajara la temperatura. Y yo recuerdo así de que yo en cuanto pegué la cabeza en la almohada, me salí del cuerpo. O sea, yo vi como ya en lo que yo pegué la cabeza sin almohada, yo ya estaba afuera. Entonces yo me miré ahí en la cama, bueno, era un sillón, ¿no? Pero yo me miré así, hecha bolita, Inconscientemente yo moví un jarrón que tenía mi papá en la entrada de la cocina, lo puse en la puerta de la entrada de la casa. Y volví. O sea, yo me acuerdo de eso, pero yo creí que soñé. O sea, yo creí que soñé y cuando despierto estaba el jarrón en la puerta. Incluso está raro, ¿no? Porque mi papá me vio. Él cuando despertó me dijo que él me había visto mover el jarrón. O sea, y está raro, como te digo, porque yo traía una fiebre, no sé si fue una alucinación el verme yo acostada, y cuando en realidad sí me paré y fui y moví el jarrón, porque mi papá me dijo, es que yo te vi que te levantaste, agarraste ese jarrón y lo pusiste en la puerta, pero pues no te quise despertar. Pues puede ser de que a lo mejor se haya sido a lo mejor alguna alucinación por la fiebre que dices que traías, pero también está de pensarse porque también dices que tu papá también miraba lo que pasaba en su casa acá en Nogales. Entonces, está o es una u otra. Sí. Pues está interesante. Están muy fuertes tus experiencias. Sí. De hecho, yo también tengo una y a mí sí está, pues yo creo que sí está fuerte, bastante fuerte. Pero ya la contaré en otro episodio. Sí. Para la otra que nos acompañes a contar más historias. Sí, claro, porque yo no tengo ni una. Sí, claro que sí. Ustedes me dirán. Pues muchas gracias, Yacer, por haber aceptado esta invitación a este pequeño espacio. No, gracias a ustedes y la verdad, pues, es revivir y la verdad, pues es bueno. Para mí es bueno soltar cosas que a lo mejor inconscientemente, pues, ahí se quedaron, ¿no? Pero sí, vemos ahí qué dice la gente. Cuando escuche el audio, a lo mejor van a tener cosas que contar, ¿no? O sea, a lo mejor ellos también han vivido esto y sería padre que, pues, ellos nos platicaran y nos digan, ¿no? De sus experiencias. Sí. Sí, de hecho, por eso lo estamos haciendo, pues, para que más gente se comunique con nosotros y cuente sus historias, ¿no? Pues no queda más que decirles que se suscriban, que le den like, que activen el icono de la campanita, que compartan, que hagan todo eso, lo que se tiene que hacer en las redes. Sí, y quiero felicitarlos porque es un proyecto que soy testigo de que desde hace mucho está soñado y pues llegó el momento de hacerlo realidad, ¿no? Y yo sé que Dios los va a bendecir y los va a llevar a otros niveles, ¿no? Ahorita es el comienzo de algo que va a crecer y va a ser fructífero, como palabras de profeta. No. Muchas gracias por tus buenos deseos, que te agradezco. No, gracias por venir y ojalá que nos acompañes otra vez muy pronto. Sí, claro que sí. Pues bueno, mi gente, así terminamos este episodio del día de hoy. Esperemos les haya gustado. No olviden de suscribirse, darle like y activar el icono de la campanita. Buenas noches y hasta la próxima.